Hermanos, si quieren, antes de que tomen asiento, les voy a pedir que puedan estar de pie de nuevo. Vamos a leer nuestro primer pasaje. Recuerden que estamos en el estudio del Día del Señor. Y desde el primer sermón en este estudio, les comenté que había un salmo que fue escrito exclusivamente para el Día del Señor, que es el Salmo 92. Y hoy vamos a leer, nos corresponden, Salmo 92, versículos 7 y 8. Dice el versículo 7. Recuerden, fue escrito para este día, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Pero tú, oh Señor, excelso, eres eternamente. Quiero hacer una observación en las pantallas, y yo leí de la Biblia de las Américas, de igual manera, la lectura de los pasajes son de la misma versión. Vemos en este pequeño fragmento del Salmo 92 que habla que los impíos florecen y que uno a veces se preocupa, se pregunta, oiga, pero es que ellos son impíos, no obedecen a Dios, no temen al Señor, pero aún así prosperan. Y la esperanza para el creyente y la esperanza para nosotros es el versículo 8. Pero tú, oh Señor, eres excelso, eres eternamente. Eso nos da una esperanza en el sentido de que no importa la forma en que vivan otras personas y no importa ni siquiera nuestra propia vida. El Señor, que es eterno, nos dará, como dice la Escritura, nuestra recompensa en la vida eterna. No se desmotiven por la vida de los demás, ni siquiera por su propia vida. El Señor, que es eterno, traerá ese gozo y esa satisfacción en la vida eterna para cada uno de nosotros. Y de eso se trata el día de reposo, descansar en la promesa de la vida eterna. Si quieren pueden tomar su asiento. Bueno, como les dije, estamos en el estudio del Día del Señor. ¿Qué celebramos? ¿Qué tiene de especial el Día del Señor, el día domingo, que es cuando la iglesia se convoca, cuando la iglesia se reúne para escuchar la palabra, para ser instruido en ella y para ser edificados? Este es el cuarto sermón de este estudio. Dije que el estudio iba a tener algunos aspectos, como que veríamos el reposo de Dios, el reposo de Cristo y el reposo del creyente, y que lo íbamos a abordar en etapas. Antes de la ley, que fueron los dos primeros sermones; durante la ley, cuando el pueblo ya tenía una ley para cumplir. El sermón pasado precisamente hablamos del reposo en Éxodo, y el sermón de hoy todavía habla de cuando el pueblo estaba en la ley. Estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba todavía bajo la ley. Y hoy nos corresponde el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba después de Moisés, pasan por los profetas y pasan por los reyes. Y quiero invitarlos, bueno, lo primero es que el título del sermón de hoy es Enfriamiento y Juicio de Israel. Y quiero que conserven en sus cabezas algo. Vamos a entender hoy quién es el Israel de Dios también. Porque lo vemos aquí en el Antiguo Testamento, pero la Escritura también nos habla de otro Israel, de quiénes son verdaderamente ese Israel. Vamos a comenzar leyendo Nehemías
13, del 15 al 18. Como les dije, pueden seguir la lectura desde sus Biblias o en las pantallas, teniendo en cuenta la diferencia de la versión. Dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo, y traían manojos de trigo y los cargaban en asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías, y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres, y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Ustedes pues aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Bueno, lo primero es que podemos ver en este pasaje cómo el pueblo de Israel en el día de reposo se dedicaba a diferentes actividades, cosas que en la ley habían quedado prohibidas por Dios. En este momento de la historia del pueblo de Israel, ellos habían olvidado o abiertamente querían desobedecer el mandamiento de Dios. Se dedicaban a actividades que Él había prohibido, y aparte de eso, tenían contactos comerciales con personas que vivían o que no eran del pueblo, y a los cuales de alguna manera habían acostumbrado a que también vinieran en el día de reposo. Ellos no eran culpables de eso, los mercaderes de otra nación. Pero el pueblo sí era responsable de que ellos vinieran precisamente el día a ocuparlos, el día de reposo, a ocuparlos en un día que era sagrado y apartado para Dios. Cada uno de ellos era responsable de salir a ocuparse y tener comercio y tener actividades en un día que era santo para Dios. Y vemos que Nehemías reprende y les recuerda que sus padres hicieron lo mismo y que lo que ellos estaban haciendo encendía y aumentaba el furor de Dios en contra de ellos. Es importante que recordemos aquí algo. Nehemías cumplió su labor cerca del año 445 al 443. Y antes de Nehemías, el pueblo tuvo una época en la que los profetas, haciendo referencia a lo que decía el pasaje, los padres desobedecieron, y fue el tiempo en el que los profetas les hablaron y los exhortaron para que también recordaran y guardaran el día de reposo. Profetas como Isaías, que profetizó del 740 al 700 antes de Cristo, o sea, profetizó antes de Nehemías. También Jeremías, que profetizó del 627 al 580. Estos profetas, antes de que llegara Nehemías, le advirtieron al pueblo que estaban en desobediencia. Los llamaron a la búsqueda de Dios, al arrepentimiento y a guardar el día de reposo. La historia que dejamos en el estudio pasado, quedamos en Moisés. Y hay que recordar un poco qué pasa hasta Nehemías. Ellos están en el desierto, Dios los organiza, Dios dispone un servicio, después entran a la tierra prometida de la mano de Josué. Después de eso viene la época de los jueces, en los cuales el pueblo empieza a quebrantar los mandamientos de Dios, se apartan de Dios, llegan los reyes comienzan por Saúl, viene después David, pero en segunda de Crónicas 10,
sucede algo. El hijo de David, que es Salomón, tiene un hijo, el cual se llama Roboam. Y Roboam es necio, desobediente a Dios, de mal carácter, y por su culpa y disposición de Dios también, el pueblo, que eran 12 tribus, queda dividido en dos partes. A un lado quedan 10 tribus, o 9 y media en realidad, y a eso se le llamó la casa de Israel. Y al otro lado quedan 2 tribus y media, y a esto se le llama la casa de Judá. Que si ustedes recuerdan, en el pasaje hace mención de la casa de Judá. ¿Qué pasa con ellos? Empiezan a comportarse como las otras naciones. Se vuelven en idolatría, se apartan de Dios, no guardan el mandamiento de Dios. Y causa de esto viene el exilio. La casa de Israel, 9 tribus y media, desaparecen completamente, en su gran mayoría, aunque quedan algunas personas, y la casa de Judá es llevada al exilio. Después de estar un tiempo exiliados, regresan, y ahí es cuando entra nuestro personaje, Nehemías, que es un hombre llamado por Dios para restaurar al pueblo. Y dentro de ese proceso de restauración leímos el pasaje. Él empieza a observar cosas y se da cuenta cómo en el día de reposo este pueblo no estaba guardando el día de reposo, lo estaba irrespetando, lo estaba quebrantando. Y él dice, no hagan eso más, no quebranten más el día de reposo. Entonces, nuestro sermón, nuestro estudio hoy, tiene 3 partes. Lo primero que vamos a ver es la desobediencia de Israel. Lo segundo será las consecuencias de esa desobediencia de Israel. Y la tercera parte es la restauración de Israel. Comencemos con la desobediencia de Israel. Y vamos a leer Segunda de Reyes 17, versículos 7 al 12. Dice el versículo 12, Segunda de Reyes 17, del versículo 7 al 12. Dice el 7. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel, que ellos habían introducido. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Secretamente, pero Dios lo veía todo, ¿no? No podían ocultarle nada. Dice, además se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Versículo 10. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda la colina alta y bajo todo árbol frondoso. Quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor, y sirvieron a ídolos, acerca de las cuales el Señor les había dicho, ustedes no harán esto. Según este pasaje, la razón del exilio fue la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo? Precisamente lo contrario a lo que Dios les dijo que no hicieran. Les dijo, no sean como las demás naciones. Replicaron las conductas de las naciones. Replicaron la forma en que el mundo vivía. Somos llamados a no vivir de esa misma manera. Incluso dice que
Dios sacó a esas naciones para colocar a Israel y les prohibió vivir de esa manera, y ellos lo hicieron. Adoraron a otros dioses, construyeron ídolos, y todo eso fue la desobediencia que Israel tuvo. Desobedecieron a Dios, quebrantaron sus mandamientos. Sigamos en el versículo 13. Dice: el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: vuélvanse de los malos caminos, guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres, y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas. De 2 becerros hicieron una acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y sus hijas, practicaron la adivinación y los encantamientos, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo. Miren que Dios usó a sus siervos los profetas para llamarles la atención. Enviaba profetas. Nosotros vemos en la Escritura que hay profetas mayores y también hay profetas menores. A ambos tipos de profetas Dios los usó para llamar la atención del pueblo, para advertirles que se volvieran de sus malos caminos, que no pecaran. Recuerden también que los profetas fueron paralelos con los reyes. Y el libro de Reyes y de Crónicas nos narran cómo los reyes, sobre todo los de Israel, eran muy desobedientes a Dios. Pecaron en gran manera. Y en vez de, bueno, en el caso de Israel, en vez de arrepentirse, cada rey era peor. Cada rey aumentaba la maldad, cada rey aumentaba un Dios más, un pecado más. En Judá, algunos reyes intentaron hacer algo positivo. Alguno buscaba a Dios, se arrepentía, leía la Biblia, leía la ley para ellos, y el pueblo buscaba al Señor, pero volvían otra vez al pecado. Y vemos que los reyes, junto con los profetas, eran usados por el Señor para que el pueblo volviera a los caminos de Dios. Y hasta aquí lo que vemos es que Dios los llama a que se volvieran al mandamiento, al pacto de Dios. Pero ¿cuál era ese pacto y qué tiene que ver con nuestro tema, con el objeto de estudio que tenemos? Miremos Éxodo 31, que es donde Dios les habla del pacto. Éxodo 31, del 13 al 17. Si sus Biblias tienen un título, dice el día de reposo. Versículo 13, dice: habla pues tú a los israelitas y diles: de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Por tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, ciertamente morirá. Los israelitas guardarán
pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Miren que el llamado de Dios durante los profetas y los reyes era: vuélvanse a los mandamientos, obedezcan los mandamientos, recuerden la ley de Dios. Y este pasaje de Éxodo 31 nos habla de que la señal del pacto y de los mandamientos era el día de reposo. Si quebrantamos solamente la señal, eso indica algo en nuestra vida. Y es que nuestra vida no está guardando los mandamientos. Para Dios era importante que ellos entendieran que la señal de ese pacto, y esa palabra es importante, ese pacto era el día de reposo. Y les dice: ustedes lo guardarán perpetuamente. ¿Qué significa eso? Para siempre. Ustedes guardarán el día de reposo para siempre. Y este día de reposo es la señal de todo un pacto. Ahora, ¿qué hicieron los israelitas? No guardaron ese mandamiento. Y cuando Dios llamaba a través de los profetas a que volvieran a la ley, a los estatutos, a los mandamientos, les estaba diciendo: vuelvan al día de reposo también, porque es la señal del pacto. Así como los israelitas tenían otra señal en su carne, que era la circuncisión, y era muy importante para ellos, en cuanto a lo espiritual, el día de reposo era la señal de ese pacto, y era una evidencia de que estaban o no estaban guardando los mandamientos. Cuando yo me aparto del día de reposo, mi corazón manifiesta que me estoy apartando de los mandamientos de Dios también. Vamos al libro de Ezequiel, otro profeta, el cual Dios usó para hablar de este tema. Ezequiel 20, versículos 8 al 13. Dice el versículo 8: pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme, no arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos, para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Miren que aquí le está hablando a la primera generación que recibe la ley. Está hablando de cuando estaban en Egipto, ¿no? Esta es la primera generación. Versículo 9. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me había dado a conocer, sacándolos de la tierra de Egipto. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. También les di mis días de reposo, por señal entre ellos y yo. ¿Sí ven? Habla de los estatutos y los mandamientos y les dice: y el día de reposo como una señal de ese pacto entre ellos y yo. Sigue: para que supieran que yo soy el Señor que los santifica. Versículo 13. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Dice Dios
que les dio un mandamiento, para que aquel que lo cumpliera iba a ¿qué? A vivir. Pero dice que desobedecieron el mandamiento y les di mis días de reposo y lo profanaron también como señal del pacto. Cuando un pueblo empieza a enfriarse espiritualmente, es un pueblo que no guarda el día de reposo. Porque el día de reposo es una señal del pacto con Dios. Y en este momento que ellos estaban en un pacto de obras en el cual les dice, si lo cumplen van a vivir, ellos se estaban apartando de Dios. Y fue un pueblo que se separó de Dios, de sus mandamientos, desobedecieron. Y como evidencia de ese estado espiritual, profanaban el día de reposo también. Aquel pueblo que espiritualmente empieza a perder su vida espiritual es un pueblo que tampoco guarda el día de reposo. Versículo 20 del mismo capítulo. Santifiquen mis días de reposo y que sean una señal entre yo y ustedes, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Dios por medio del profeta les dice, santifiquen, restauren, retomen el día de reposo. Para Dios, el día de reposo, como hemos visto a lo largo de este estudio, tenía gran importancia. Tenían una gran importancia. Dios quería que ellos guardaran el día de reposo. Miren que ahorita yo hice un alto en la lectura y dije, esta era la primera generación que recibió los mandamientos y el día de reposo. Cuando el profeta está hablando, no eran los mismos. Recuerden que la generación había perecido en el desierto. Y llegan, toman la tierra, pasan los reyes, ¿y qué generación es esta que está recibiendo de nuevo esta ratificación? Es posiblemente la tercera, la cuarta generación. Es muy posible. Pero ellos seguían desobedeciendo y Dios les sigue ratificando. Guarden el día de reposo como una señal del pacto que tengo con ustedes. Ahora, al principio, yo hice una aclaración y les hablé de que íbamos a ver quién era Israel o quién es Israel. Vamos a Gálatas 6, 16. Dice el versículo 16, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. La Biblia nos habla de que el verdadero Israel son aquellos que están en Cristo. Yo no sé si usted lo había escuchado, pero los creyentes somos el pueblo de Dios. Ustedes, los que venimos el día del Señor a buscarle, somos el pueblo de Dios. Cada uno de ustedes, tanto los grandes como los pequeños, los niños que vienen acá. Si el Señor nos ha llamado, somos el pueblo de Israel. Somos el Israel espiritual, dice la Escritura. Somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, al ser el pueblo de Dios, cada uno de los mandamientos y de las leyes que Dios ha dejado también aplican para nosotros. Yo no sé si tal vez en el sermón pasado cuando hablábamos de la ley moral, ¿recuerdan? De pronto llega el pensamiento de, pero hay cosas que yo no debo cumplir. Hay cosas de la ley que ya no. Cristo vino y ya no debo cumplir. Pero no es así. Todo lo que Dios le dio a el pueblo de Israel, ahora en Cristo nosotros también tenemos que cumplirlo. Ahora en Cristo también estamos sujetos a la ley de Dios. Y recuerdan que el sermón pasado fue hablando del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y ustedes saben que el cuarto mandamiento habla de
guardar el día de reposo. Nosotros somos ahora la nación espiritual de Dios, somos el Israel espiritual de Dios. Por eso nosotros estamos llamados también a guardar de una manera espiritual y viéndolo a través de los ojos de Cristo, el mandamiento, el cuarto mandamiento. No es posible que el creyente diga, yo guardo los mandamientos, pero guarde 9, por ejemplo. O guarde los 10, pero en realidad no le dé sentido y no entienda qué tiene que ver el día de reposo con su vida espiritual. El pueblo que hemos estado viendo es un pueblo que decayó espiritualmente, que se enfrió, que se endureció porque no guardaba el día de reposo. Hermanos, miren, una de las evidencias de que un cristiano está descuidando su vida espiritual es que no ora, por ejemplo, que no ama la escritura, pero también que no guarda el día de reposo. Porque no ve en el día de reposo, número 1, que es un mandamiento y que él debe estar sujeto a la ley de Dios. Pero tampoco ve y olvida algo que ya vimos en este estudio, y es que el día de reposo es un día que Dios separó para él y para santificarnos. Una evidencia de que el creyente está descuidando su vida espiritual es que descuida el día de reposo. La nación de Israel hasta este punto nos damos de cuenta, y en el primer texto que leímos, que el día de reposo lo usaba para otras cosas que no eran la prioridad del Señor, que el día de reposo lo invertían en otras actividades, y es algo que vamos a ver enseguida. Por lo tanto, hermanos, si ustedes y yo somos el Israel de Dios y estamos sujetos a la ley moral de Dios y estamos sujetos a los mandamientos de Dios, ¿qué actitud deberíamos tener hacia el día de reposo? ¿Qué actitud debería haber en mi corazón con respecto al día de reposo? ¿Es un día más? ¿Es un día en el cual, si me queda tiempo, voy a la iglesia? Si me queda algo de tiempo, si mis actividades, si mi familia no se me atraviesa en el camino, voy a darle un tiempo a Dios. ¿Esa será la disposición divina del Señor? Esto fue lo que hizo el pueblo de Dios. Se apartó del Señor, se dedicó a otras cosas. Dice que venían mercaderes, se dedicaban a compras, se dedicaban a planes, a diferentes actividades. ¿Y sabe qué es lo más preocupante? Que ustedes y yo vivimos en un mundo, en una época en la que la tecnología, en la que la sociedad se ha dedicado a producir actividades y a producir consumismo con el ánimo de mantener ocupadas a las personas, con el ánimo a que la gente esté ocupada. ¿Y qué día disponen para ocuparse? El domingo. Hay tantas actividades por hacer, hay tantos centros de diversión, hay tantas cosas que podríamos hacer, pero ¿qué leímos desde el principio? ¿Qué le dijo Dios a Israel? No vivan como las naciones de las cuales los saqué, de en medio de las cuales los saqué. Ustedes y yo no podemos vivir de la misma manera. El pueblo vivió de la misma manera y esas fueron las razones por las cuales Dios juzgó al pueblo. Porque su cabeza la tenían ocupada en otras cosas, no en el día del Señor. Vivieron de esa manera. Dios envió los profetas. Dios trajo juicio, desaparece 9 tribus y media. Juzga esa parte, deja la otra en un cautiverio. Ya hablando con los pastores un día sobre este sermón, hay un salmo que es muy interesante, porque en el salmo el pueblo se lamentaba de que sus esclavizantes, de que la nación donde estaban cautivos, les decían, a ver, canten las canciones de gozo para su Dios. Y ellos dicen, nos pedían que cantáramos, pero no podíamos. ¿Cómo vamos a cantar las canciones de Sión en este lugar de cautividad? ¿Cómo vamos a cantar si estamos en Babilonia? ¿Cómo puede un creyente disfrutar su vida y disfrutar el mundo
si está en esclavitud, no se puede, no hay manera. Ustedes y yo hemos sido llamados a libertad y por eso necesitamos entender que el día de reposo no puede ser dedicado a otra cosa, debe ser dedicado al Señor, a nuestra edificación, a nuestro crecimiento espiritual, adorar al Señor. Dios apartó un día, como ya lo vimos, y la Escritura es clara cuando dice, ustedes son el pueblo espiritual de Dios. Y como Israel espiritual, debemos seguir sujetos a la ley de Dios. No para nuestra salvación, porque no somos salvos por obras, eso es claro. Pero sí como una evidencia de que espiritualmente estamos obedeciendo al Señor. El decaimiento de la nación se evidenciaba en que no guardaban los mandamientos, en que profanaban el día del Señor. Yo quiero preguntarle, ¿cómo está su corazón con el Señor? ¿Cómo está su vida hoy con el Señor? ¿Usted ama al Señor? ¿Ama su palabra? ¿Ama la oración? ¿Ama el día del Señor? ¿O para usted es una carga venir el domingo? Ay, es que tenía un plancito más chévere, pero es que el domingo toca ir a la iglesia, qué pereza. Ojalá me pudiera, voy a ver qué hago, a ver si puedo. Miren, esto fue algo personal. Tengo un amigo de hace muchos años y hace 10 días, 15 días me escribió y me llamó, Osquitar, necesito un favor. Un amigo de la iglesia, son creyentes, supuestamente. Un amigo de la iglesia se va a casar. Entonces, a ver si usted me hace el favor, le toma las fotos, son 2 horitas, no se ocupa mucho. Tómenle las fotos. Y yo, bueno, listo, ¿y qué? ¿Dónde es? Y no sé qué. Hablamos, cuadramos todo. Y le dije, oiga, ¿pero qué día es? Me dijo, el domingo. Yo le dije, no, el día del Señor no puedo. No, pero es que se va a ocupar 2 horitas, va y trabaja, se hace su plata y yo le dije, no puedo. ¿Pero por qué? Usted va y cumple y ya, y sale y se cruza con el horario de la iglesia, se cruza con el horario del día del Señor. Es más, era hoy. Según los planes de él, debería estar allá trabajando, haciéndome una plática. Pero es que el día del Señor no se hizo para eso. El día del Señor no se hizo para eso. El día del Señor se hizo para que yo fuera edificado, no para que fuera bendecido económicamente de pronto, según los planes que Él tenía. Dios no quiere eso. Dios nos llamó como iglesia a reunirnos el día de hoy y como señal del pacto a que guardáramos los mandamientos, guardando el día del Señor. ¿Cómo está su vida y cómo está su corazón delante de Dios con el día del Señor? ¿Guarda el día del Señor? ¿Pero lo guarda con qué? ¿Con gozo o con carga? Hermano, usted tiene que amar el día del Señor. El pueblo de Israel no amó el día del Señor. Y las consecuencias fueron la desaparición de gran parte de la nación y la esclavitud de la otra. Esto nos lleva a la segunda parte, que son las consecuencias que nos registra la Escritura de la desobediencia. Comenzamos con Jeremías 17. Versículos 21 al 27. Dice, así dice el Señor, cuídense por su vida. Qué interesante la forma en que lo coloca. Cuídense por su vida de no llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen carga de sus casas en día de reposo, ni hagan trabajo alguno, sino santifiquen el día de reposo, como mandé a sus padres. Sin embargo, ellos no escucharon, ni inclinaron sus oídos, sino que fueron tercos para no oír ni recibir corrección. Pero sucederá que si me escuchan con atención, declara el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad, en día de reposo, y santifican el día de reposo, sin hacer en él trabajo alguno, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes
que se sienten sobre el trono de David. Vendrán montados en carros, y caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrán las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la tierra baja y de la región montañosa y del Negev, trayendo holocaustos y sacrificios, ofrendas de grano e incienso, y trayendo sacrificio de acción de gracias a la casa del Señor. Pero si no me escuchan en cuanto a santificar el día de reposo, y traen carga y entran por las puertas de Jerusalén en día de reposo, entonces prenderé fuego a sus puertas, que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Miren, aquí hay un contraste. Dios dice, si me escuchan y hacen esto, traeré bendición. ¿Y saben qué? Algo que es increíble ahí. Miren lo que dice. Vendrán reyes y se sentará uno del trono de la casa de David. ¿Quién es él? Cristo. Si guardamos el día de reposo, estamos recordando y estamos celebrando a Cristo. El día de reposo tiene que ver mucho con el reposo del creyente y con la salvación del creyente. Aquí dice, si ustedes guardan, vendrán reyes y se sentará uno en el trono de la casa de David. Esa es la promesa del Evangelio. ¿Tiene que ver algo el Evangelio con el día de reposo? Claro que sí. El día de reposo tiene mucho que ver con el Evangelio, tiene mucho que ver con la salvación que el Señor nos dio por gracia. Si usted es creyente, usted no puede decir, el día de reposo no es conmigo, no tiene nada que ver conmigo. Eso era para los judíos, ahora estoy en la gracia. Pues en la gracia tiene que ver con el Hijo de la casa del trono de David, con Cristo. Ahora, esta es la parte positiva. O sea, si guardas el día de reposo, estás seguro en la salvación. No que la pierdas, pero estás demostrando que te gozas en la salvación que el Señor te dio. Y en la segunda parte, en este contraste, dice, y si no me escuchan, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Versículo 27 nuevo. Pero si no me escuchan en cuanto a santificar el día de reposo y traen carga y entran por las puertas de Jerusalén en día de reposo, entonces prenderé fuego a sus puertas, que consumirá los palacios de Jerusalén. Fuego que no se apagará. Acompáñenme un momento a Mateo 3:12. Dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apagará. ¿Ustedes qué creen? ¿Que tiene algo que ver? ¿Que se parece la expresión que tiene acá? El Señor está aquí hablando del tiempo final. ¿Qué dice que va a hacer en el final? Él dice que va a recoger su trigo, ¿cierto? Pero la paja la va a quemar en un fuego que no se apagará. Aquí está hablando del destino eterno del impío y del creyente. ¿Sí ven la conexión? Creo que es clara, ¿no? Miren que en el pasaje que acabamos de leer de Jeremías dice, si ustedes guardan el día de reposo, verán al Hijo de la casa de David, salvación. Pero si no lo guardan, quemaré sus puertas en un fuego que no se apagará. Ahora vamos a Mateo, y Mateo dice que él va a separar el trigo, los hijos de Dios, de la paja. ¿Y qué va a pasar con la paja? Será quemada en un fuego que no se apagará. Condenación eterna. Hermanos, no se asusten, pero esto es una advertencia. Si nosotros no vemos el día de reposo, no lo amamos, nuestro corazón no lo anhela, no lo desea, creo yo que hay una evidencia en nuestro corazón, y es que posiblemente no seamos creyentes. El creyente debería amar el día de reposo, hermanos. Es una evidencia de su vida espiritual, es una evidencia de que usted le pertenece al Señor.
Amar el día de reposo es un mandamiento que el Señor dejó. Ahora, si usted no guarda el día del Señor, no le preocupa el día del Señor, no le interesa el día del Señor, posiblemente es una evidencia de que usted es trigo. Mateo nos dice qué va a pasar con el trigo. Y esto no es terror bíblico, sencillamente son evidencias que la Escritura nos da. Por lo tanto, debemos evaluar qué hay en mi corazón hacia el día del Señor. Sigamos ahora con Isaías 1:4. El profeta Isaías, creo, fue el que más tiempo profetizó. Y desde el primer capítulo, llamando a Dios, al pueblo, al arrepentimiento, hace mención del día de reposo. Versículo 4 dice: hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Miren cómo califica. No está hablando de impíos, o bueno, se supone. No está hablando de una nación desconocida, está hablando de Israel. Y miren cómo lo califica. Nación pecadora, cargados de iniquidad, malvados, corrompidos. Así está describiendo Dios a su pueblo. Así describe Dios a aquellos que no aman sus mandamientos y que no aman la señal de esos mandamientos. Versículo 10. Esto es increíble. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién le está hablando? ¿A Israel? ¿A quién le está hablando? ¿Y por qué les dice Sodoma y Gomorra? Los está comparando con la nación de Sodoma y Gomorra. Esto es increíble, hermanos. Dios, estando enojado con esta nación porque no guardaban los mandamientos y no guardaban el día de reposo, a su pueblo escogido les dice gobernantes de Gomorra y nación de Sodoma. Hermanos, cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, Dios nos compara con estas dos ciudades y ustedes saben lo que eso representa. Nos está diciendo, ustedes son como los de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que está diciendo Dios acá. Porque no le está hablando a ellos, le está hablando al pueblo de Israel. Es increíble, ¿no? Estas son las consecuencias de no obedecer la ley de Dios y de paso de no tener en alta estima el día de reposo. Que Dios nos compara, aparte de que nos califica como nos calificó en el 4, en el 10 nos compara con una nación pecadora, pero extremadamente pecadora. Versículo 14. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí y estoy cansado de soportarlo. Era un pueblo que guardaba ciertas fiestas, que guardaba ciertos rituales cristianos para la época, pero Dios dice, ¿saben qué? Estoy cansado de que tengan actividades religiosas. Estoy cansado de que tengan en su boca, ay, gloria a Dios, bendito Dios, y un montón de actividades y cosas que muchas veces personas religiosas usan, pero que en su corazón y en su vida de práctica, en realidad no demuestran lo mismo. Dios se cansa de los sacrificios, Dios se cansa de ciertas actividades religiosas cuando ve que en el corazón no hay temor de Dios, cuando en el corazón no hay respeto por la ley de Dios y no hay respeto por el día del Señor tampoco. Esto es serio. Si ven las consecuencias y lo que pasa cuando no consideramos el día del Señor verdaderamente. Sigamos con Mateo 6:21. Ir del antiguo al nuevo trae una luz increíble.
Miren lo que dice el 6:21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué dice esto? El corazón del creyente, ¿dónde debería estar? El corazón del ser humano, ¿dónde está? En donde ve que hay algo valioso para él. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde hay algo valioso para mí, mi corazón se va a sentar ahí, mi corazón va a apreciar y va a tener en cuenta y en alta estima, como dije hace un rato, lo que creo y lo que para mí es un tesoro. ¿Qué es un tesoro para usted? ¿Qué hace que su corazón esté ahí? ¿Su corazón ama el día del Señor? ¿Su corazón en verdad se deleita en el día del Señor? Eso evidencia que el día del Señor y que las cosas del Señor son tesoro para usted. Esa es la forma como el versículo lo muestra, ¿no? Si hay algo que sea tesoro y valioso para mí, ahí va a estar mi vida, mi corazón. Si el día del Señor es valioso para mí, si las cosas del Señor son valiosas para mí, ahí va a estar mi corazón. Si como creyentes valoramos nuestra salvación, la gracia por la cual somos perdonados, las riquezas en Cristo, mi corazón va a estar deleitándose en el día del Señor. Eso nos muestra este pasaje de Mateo. El asunto acá es que nuestro corazón, o el corazón de muchas personas, no ama las cosas de Dios, no ama el día del Señor. Y cuando nuestro corazón no ama eso, sino que ama las cosas mundanas, si mi tesoro es lo mundano, si mi tesoro es mi satisfacción, mis planes, lo que me hace sentir bien, la entretención, la diversión que el mundo hoy en día ofrece, ese es mi tesoro, pues ¿dónde va a estar mi corazón? En esas cosas, no en el día del Señor, no en venir a la iglesia el día domingo, porque mi tesoro es salir a satisfacerme, a divertirme, a desestresarme de una semana cargada. Sí, hoy es un día de descanso también, pero el tesoro y lo más valioso en este día debería ser lo que mi corazón aprecia y valora. ¿Y es qué? El día del Señor, la salvación, las cosas que heredamos por Cristo. Ese es y debería ser el tesoro que hace que mi corazón se siente en el día del Señor hoy. Y eso nos lleva al tercer punto, la restauración de Israel. Isaías 58:13. Y esto conecta mucho con lo último que dije. 13 y 14 dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, ¿sí ven? No voy a hacer lo que el mundo me ofrece, lo que yo quiero, sino aparto mi pie de eso. Dice, y llamas, ¿sí? ¿Voy bien? Sí. Y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos. ¿Describe que acabamos de hablar? Si por causa del día de reposo nos abstenemos de hacer lo que quisiéramos, ocuparnos de nuestros asuntos, de nuestros deleites, de lo que teníamos o lo que hacíamos, si por causa del día de reposo nos refrenamos, nos apartamos de eso, versículo 14, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Esto nos lleva de nuevo al Evangelio. ¿Cuáles son esos alimentos de la heredad de Jacob? Es alimento espiritual, salvación para todo aquel que venga a Cristo. Dice claramente, si tú te niegas a hacer tus planes, a hablar de tus asuntos, ocuparte en lo que quieres, si te ocupas del día del Señor, ¿qué va a suceder? Te voy a bendecir y te voy a dar
esas bendiciones espirituales que te llevan a la salvación. Isaías 56 del 1 al 5. Esto es más increíble todavía. Versículo 1, 56. Así dice el Señor: preserven el derecho y hagan justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto y el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero, recuerden esa palabra, que el extranjero que se ha allegado al Señor no diga: ciertamente el Señor me separa de su pueblo. Ni diga al eunuco: soy un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Mire, aquí hay una relación importante. El día de reposo, el que guarda el día de reposo, está conectado con el pacto. Miren que ahí lo dice. Si yo guardo el día del Señor, estoy guardando el pacto. Lo lógico es que si no guardo el pacto, o que si no guardo el día de reposo, no estoy guardando el pacto. Les daré, versículo 5, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Hasta aquí, interesante lo que dice, pero de nuevo, ir más atrás o ir a otros lugares en la Escritura siempre van a traer luz. Vamos a Deuteronomio 23, del 1 al 2, porque la Escritura se interpreta a ella misma. La revelación es progresiva y para entender el Evangelio tenemos que verlo en toda la Escritura. Deuteronomio 23. Versículos 1 y 2. Dice: ninguno que haya sido castrado, eunuco, o que tenga cortado su miembro viril, entrará en la asamblea del Señor. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ni ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. ¿Qué está hablando acá? Dios dice: ningún eunuco puede ser parte del pueblo de Dios. Ningún extranjero, también lo dice la Escritura. O sea, miren que aquí está diciendo: ningún eunuco ni ningún extranjero, no son parte del pueblo de Dios. ¿Qué nos decía Isaías? Aquel que guarda el día de reposo, no diga: es que soy árbol seco. No, Dios me va a sacar del pueblo. ¿Sí se acuerdan? Lo leímos. Sino que Dios le dice: aquel que guarde el día de reposo, habitará en mi pueblo. Miren cómo Dios cambia las condiciones. Antes les dice no, ahora les dice sí. Pero ¿qué hace la diferencia entre el no y luego un sí? Guardar el día de reposo. Pero ese día de reposo tipifica algo. En el Antiguo Testamento el pacto y las promesas eran para una nación, Israel. Y las naciones de afuera, no, nada que ver con ellos. Pero en el nuevo pacto, la puerta se abrió para que todos los extranjeros pudieran venir a recibir las bendiciones. Y era el nuevo pacto, una nación espiritual, un Israel espiritual que recibe las bendiciones de Dios por medio de Cristo. Y este es el Evangelio, hermanos. El Evangelio, de nuevo, se conecta con Cristo. Y se conecta con el día de reposo. Aquellos que eran despreciados para esta nación, que no podían estar dentro del pueblo, ahora iban a poder estar dentro del pueblo. Y esto es un llamado a todos aquellos que no han venido a Cristo. Todo extranjero que no ha venido a Cristo, es una invitación. El Señor te está llamando, hermano. El Señor te está llamando a que vengas a Cristo, a que por medio de una señal del pacto, que es el día de reposo, entiendas que estás viendo a Cristo. Cuando vemos el pacto y cuando vemos el día de reposo, estamos viendo el reposo eterno que Cristo ganó para el creyente. Por eso es una invitación a que puedas colocar tu fe en Cristo, para que entiendas que el Señor antes te decía no,
ahora te dice, serás parte de mi pueblo. Ahora puedes venir a mi pueblo. Ven a Cristo. Ven al día de reposo y serás parte de este pueblo. Por último, hermanos, les voy a hacer un resumen pequeño de lo que sucede en el libro de Nehemías. Dios llama a Nehemías a restaurar un pueblo que venía del exilio, que estaba en derrota, que tenía todo absolutamente destruido. Esdras leyó la ley al pueblo y empezó a restaurar su vida espiritual. Eso pasa en el capítulo 8 de Nehemías. Después de esto fueron convencidos de su pecado, escuchan la ley, son convencidos de pecado y proceden al arrepentimiento. Capítulo 9. Ellos vuelven a hacer un pacto con Dios, toman la decisión de volver a buscar a Dios y de servirle y guardar el día de reposo. Capítulo 10. Restauran el sacerdocio a Dios. Ya no habían sacerdotes, ya no había ley, ya no había servicio, ya no habían sacrificio a Dios. Pero Dios, por medio de Nehemías, restaura ese servicio, capítulos 11 y 12. Y nos lleva al capítulo 13, que fue el primer texto que leímos. Volvamos a Nehemías 13, 19 al 22. Nehemías 13, versículo 19 dice: así que cuando iba obscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos en las puertas para que no entrara ninguna carga en día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije: ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo hacen de nuevo, los usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. Y ordené a los levitas que se purificaran y vinieran hasta el 22, sí. Y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por eso también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad conforme a la grandeza de tu misericordia. Miren lo que hace Nehemías, lo que les narré. Él empieza a restaurar el pueblo espiritualmente. Les lee la ley, ya no la leían. Son convencidos de pecado, se arrepienten, restauran su vida espiritual, restauran el sacerdocio, el servicio a Dios. ¿Y qué es lo último que restauran? Capítulo 13, el día de reposo. Dense cuenta que cuando una nación cae espiritualmente, se aparta de Dios, se aparta del día de reposo. Para poder restaurar la vida espiritual de una nación, de un pueblo, Israel, es necesario restaurar el día de reposo también. Nos damos cuenta que aquí sucede un par de cosas. Y dice que él dio la orden de que cerraran las puertas. ¿Para qué? Para que los mercaderes que él vio en la primera lectura, que venían a negociar, no se volvieran tentación para los judíos. Ay, trajeron telas, ay, pero hoy es día de reposo. No, pero las telas. Y iban a buscar telas. Ay, trajeron frutas que no hay por acá. Y iban el día de reposo a comprar. Entonces Nehemías dijo: no, cerremos las puertas. Si las cerramos y los dejamos por fuera, el pueblo aquí adentro no se va a andar distrayendo. No se va a ocupar en cosas que no debe. ¿Saben qué? Esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ayudarle a usted a apartarlo de distracciones, a cerrar puertas en su vida, para que usted no se ocupe hoy día de cosas que no debe ocuparse. Es más, este sermón es una puerta cerrada en su vida. Una puerta que Dios cierra para que usted entienda que no se tiene que distraer el día de reposo. ¿Es así? El Señor usa medios espirituales y divinos para que usted entienda que tiene que concentrarse en lo que se tiene que concentrar. Él usa este método, los cierra y dice que ellos insistían, ¿no?
Y estuvieron 2 o 3 veces y venían buenas para lo de vender cosas. No van a entrar. Y dice que fue, oiga, ¿y a qué vienen? Entiendan que si no se van, voy a tener que usar la fuerza. ¿Será para Dios necesario llegar a usar la fuerza con nosotros? Dios quiere que estemos a puertas cerradas en el día de reposo. Y por último, hermanos, tenemos que ver que Dios quiere restaurar nuestra vida espiritual. Miren, en la historia, siempre que la iglesia del Señor ha tenido bajonazos espirituales, se ha apartado de todo. Lo vemos en la Escritura, lo vemos en la historia. Pero siempre que el pueblo de Dios se ha vuelto a Dios y ha querido restaurar su vida espiritual, ha restaurado el día de reposo. En la época de los reformadores vieron de una manera seria y con celo el día de reposo. Y para ellos el día de reposo era muy importante. En este tiempo en el que estamos viendo ustedes y yo, Dios ha ido despertando la iglesia del Señor. Nos ha ido sacando de mentiras, de falsas doctrinas, de manipulaciones de hombres. Y algo que también el Señor va a hacer es restaurar el día de reposo en nuestros corazones, para que la iglesia del Señor entienda que debemos guardar el día de reposo, no como algo de legalismo, sino como algo sagrado y como algo que manifiesta la evidencia que estoy bien con el Señor. Por eso la vida espiritual, siempre que está en decadencia, se manifiesta a través del irrespeto al día del Señor. Necesitamos restaurar el día del Señor. Y para terminar, hermanos, voy a dejar 2 aplicaciones. Nosotros debemos proponernos en el corazón guardar el día de reposo. Primero, el pueblo de Israel se dejó contaminar del mundo, adoraba a Dios, a otros dioses. Nosotros hoy en día vivimos en un mundo en donde el consumismo y la sensación de que necesitamos ser entretenidos nos abruma. No es que todo el mundo sale, todo el mundo hace, todo. Yo también, mi familia también necesita divertirse. Vivimos en ese mundo, hermanos. Hay tantas actividades y planes por hacer, tantas cosas que podríamos realizar, que podemos confundirnos y perder de vista la prioridad de este día. Por eso necesitamos, por medio de la Escritura, ser convencidos de guardar y de celebrar a nuestro Dios. El corazón se puede endurecer y se puede enfriar y llegar a apartarse de Dios. Como creyentes, no nos dejemos confundir por el mundo. No vivamos como el mundo, hermanos. El mundo vive de una manera, nosotros los creyentes no. Tenemos que vivir de una manera diferente. Por eso debemos concentrarnos en el día del Señor. Ocupe su vida, ocupe su mente en este día en el Señor. La otra aplicación es, así como los eunucos en nuestro pasaje, los cuales primero no tenían entrada al pueblo de Israel y después los que querían guardar el día de reposo siendo eunucos fueron incluidos, asimismo todo aquel que vea a Cristo y vea el reposo, recibirá gratuitamente aquellas bendiciones que vienen en Cristo. Recibirá vida eterna y bendición de Dios para su alma. Ver el día de reposo es ver a Cristo. Y si alguien acá no ha visto a Cristo, hoy puede venir a Cristo. Hoy puede entender que celebrar el día de reposo lo conecta con el Evangelio, lo conecta con Cristo. Así que, hermano, tome una decisión de escuchar el llamado de Dios. La palabra de Dios es oída con un propósito, que usted la escuche para venir a Cristo. Yo lo animo a eso. Crea que el Señor dará vida eterna a todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Hermanos, esta es la exposición del día de reposo durante los profetas y durante los reyes. Un registro triste de un pueblo desobediente, pero hay esperanza en Cristo. Y hay esperanza en que Dios puede restaurar la vida espiritual de su pueblo Israel. El verdadero Israel es la iglesia. Vengan a Cristo y observen el día de reposo como una señal del pacto.
Oremos. Si quiere, pónganse por favor en pie.